Hola a todos. En esta presentación estaremos trabajando el método del lugar de las raíces, que es un método que se utiliza inicialmente para el análisis de la estabilidad de sistemas de lazo cerrado y también se puede usar para la sintonización de parámetros de controladores. Este método fue inventado por Walter Evans en 1948 y hay que recalcar que en esa época no existían herramientas de cómputo, calculadoras, ni computadores que pudieran hacer estos cálculos de las raíces de un polinomio de alto orden y por tanto se recurría a métodos gráficos. Entonces, como lo he dicho, es un método gráfico en el cual yo puedo dibujar en un plano complejo cómo las raíces de la ecuación característica o los polos del sistema se van moviendo a medida que yo varío algún parámetro dentro del sistema de control. El ejemplo más básico es el control proporcional. En el control proporcional entonces tenemos una planta y una ganancia en el controlador. Entonces, la idea principal del método del root locus en este caso es ver cómo los polos de lazo cerrado de este sistema cambian su ubicación, cambian su valor a medida que K va cambiando su valor. Y trataremos de hacer un dibujo en el plano complejo, ya que los polos pertenecen al dominio complejo, de cómo estos polos van cambiando a medida que cambia el valor de K. Claro, entonces para eso encontramos que las funciones de transferencia de lazo cerrado tienen un denominador común que es el que denominamos la ecuación característica. Esa ecuación característica es 1 más C por G. En este caso C es el controlador, que es básicamente solo una ganancia, porque es un control proporcional. La idea es que conociendo los valores de la planta, yo voy cambiando el valor de K y a medida que voy cambiando el valor de K, las raíces de esta ecuación, es decir, los polos del sistema, van cambiando de valor. Bien. ¿Cómo se puede ver eso? Podemos hacer esto en una simulación de MATLAB. Observen aquí que tengo una planta definida, por ejemplo, esta de aquí, 1 sobre S menos 1, y que lo que voy a hacer es resolver, es decir, encontrar las raíces de la ecuación característica que es 1 más K por G. En este caso estoy usando la librería simbólica de MATLAB para poder hacerlo. Entonces pueden ver aquí la definición simbólica de S y también el comando solve para poder hacerlo. Iremos dibujando entonces a medida que cambia el valor de K entre 0 y 10, de a punto 5 en punto 5, es decir, K vale 0, 0,5, 1, 1,5 hasta llegar a 10. Y voy mirando dónde se van ubicando los polos en un plano complejo que estoy tratando de dibujar por medio de esta función de aquí. Veamos un poco cómo funciona. Entonces, la planta tenemos G igual a 1 sobre S menos 1 y la K varía de 0 hasta 10. Entonces comienzan, a medida que va aumentando la K, el polo se va moviendo por el eje real y se va moviendo hacia los negativos. ¿De acuerdo? Podemos ver ahí el avance del polo. Básicamente con K igual a 0 debería arrancar en el polo de lazo abierto, que era 1, y luego ir aumentando a medida que el K se va aumentando su valor hacia los números negativos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, podríamos dibujar una línea que va por todo este eje. Sí, esa es la forma básica de hacerlo. Podríamos también usar, en lugar de hacer esta tabulación manual, MATLAB nos permite usar otro comando, que es el comando de relocus de G, que hace exactamente lo mismo. En este caso tengo que definir la G como esto de aquí, pero no en simbólico, sino en función de transferencia. Y ahora sí puedo evaluar el root locus. Entonces, más o menos la misma gráfica que tenía anteriormente hecha a mano se va haciendo aquí. Entonces, en 1, ¿cierto? Es el polo de lazo abierto. Recuerden que la planta es 1 sobre S menos 1. Entonces, cuando K vale 0, tengo la planta, el lazo cerrado con polo. Aquí decir no hay lazo cerrado porque K vale 0. Entonces, tengo el polo de lazo abierto. Pero a medida que voy aumentando la K, se va moviendo ese polo, ¿cierto? Hacia los negativos
y se irá hasta infinito. Es una asíntota que se va hacia infinito. ¿De acuerdo? Claro, podemos probar otras funciones. Por ejemplo, podríamos probar esta otra de acá que tiene ya dos polos, uno en S-1 y otro en S+3. Entonces, mi solución manual, resuelvo la ecuación una vez cada vez que cambio el valor de K. Y vemos cómo evoluciona. Vemos que siempre hay dos polos, ¿no? Porque es una función de segundo orden. Vemos cómo se van acercando entre ellos y luego se van hacia la parte compleja. Claro, hay dos polos. Uno será el complejo conjugado del otro. Bien, y con eso podemos ver el avance de los polos. También noten que no avanzan con la misma distancia unos entre otros. Claro, no es una función de estilo lineal esta de las raíces de un polinomio, ¿no? Claro, como habíamos dicho antes, puedo otra vez hacerlo en Laplace. Entonces hago las definiciones nuevamente en Laplace y puedo usar la función de MATLAB RLOCUS que me hace esto ya de manera automática. Entonces vemos, los polos arrancan en los polos de lazo abierto, con K igual a 0 no hay lazo cerrado, entonces en -3 y en +1. A medida que K aumenta, estos polos se van acercando el uno al otro, siempre hay dos, se juntan aquí en toda la mitad, formando un sistema críticamente amortiguado, dos polos reales iguales. Los de aquí eran polos reales diferentes, sobreamortiguado. Este queda críticamente amortiguado y a medida que voy aumentando el valor de K, se vuelve subamortiguado, polos complejos conjugados. Entonces, miren cómo el valor de K, primero tenía un sistema inestable. El valor de K al aumentarlo vuelve el sistema estable y es sobreamortiguado. Luego lo vuelve críticamente amortiguado para un valor de K. Y luego si sigo aumentando el valor de K, lo vuelvo subamortiguado. Entonces, con esa variación de ese parámetro K del controlador, ese control proporcional, tengo el análisis en esta gráfica. ¿De acuerdo? El análisis está puesto en esta gráfica. Claro, puedo seguir aumentando el número de polos, por ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos tres polos. Entonces, en -1, en -3 y en -4. Tres polos. Entonces siempre van a aparecer tres a la vez. Estos tres, lazo abierto, y luego empiezan a aparecer. Siempre hay tres. Estos dos se juntaron acá y se empezaron a separar, y este se está yendo para el otro lado, para los negativos infinitos. Y forma una curva aquí, a medida que va aumentando el valor de K. Siempre hay tres valores, ¿no? Por cada valor de K hay tres polos, ya que es un sistema de tercer orden. Bien, así sucesivamente, entonces podemos hacer lo mismo, pedirle a MATLAB que no hacerlo manual, que no lo haremos de esa manera, sino que utilicemos el comando para que MATLAB nos vaya llevando un poco los cálculos automáticamente. Y vemos más o menos lo que se estaba tratando de dibujar en la escala correcta. Entonces, polos de lazo abierto, entonces estaban en -4, -3, -1. Y a medida que aumentó K, ¿qué fue ocurriendo? Pues estos se fueron juntando hasta acá, se separaron en complejos conjugados y este se fue totalmente hacia la izquierda. Claro, entonces como vemos aquí, con ciertos valores de K tenemos un sistema con tres polos reales diferentes. Sería un estilo de sobreamortiguado. Luego tenemos aquí un sistema críticamente amortiguado y habrá otro polo acá real diferente. Luego se vuelven complejos conjugados. Tendremos un sistema subamortiguado con uno de primer orden combinados. Pero miren que si sigo aumentando K y le aumento lo suficiente, el sistema empezará a ser inestable. ¿De acuerdo? Ok, entonces con estos valores de K yo también puedo analizar la estabilidad de mi sistema. Puedo saber si al mover ese parámetro vuelvo el sistema estable, lo vuelvo inestable, ¿de acuerdo? ¿Qué valores debo tener para volverlo estable o antes de qué valor debo detener el aumento de ese parámetro antes de que se vuelva inestable? ¿De acuerdo? Entonces, por eso sirve para análisis de estabilidad y sintonización de un parámetro, ¿no? En este caso solo tenemos un parámetro que es el control proporcional. Claro, y así los gráficos van cambiando a medida que voy teniendo otras opciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un 0
pongamos un 0 en S más 2, por ejemplo, y hacemos el lugar de la raíz. Vale. Entonces, miren, este polo que estaba en menos 1 se va hacia el 0 que está en menos 2. Mientras que los otros dos polos que estaban en menos 3 y menos 4 se juntan y se vuelven un sistema con polos complejos conjugados. Entonces hay dos polos a este lado y uno aquí. Bien, entonces cada dibujo de Root Locus depende muchísimo de los polos y los ceros de la planta. Cuando no había herramientas computacionales, en 1948, en los 1950, pues lo que se hacía era, se crearon fue unas reglas para saber dibujar estos esquemas. Entonces uno, por ejemplo, sabía que el número de asíntotas, es decir, polos que se van hacia valores infinitos, era el número de polos menos el número de ceros. Entonces aquí tenemos 3 polos, un cero. Entonces 3 menos 1, 2 asíntotas. ¿De acuerdo? También uno sabía que los polos van hacia los ceros, que los ceros no se mueven, ¿de acuerdo? Los polos, a medida que varía K, lo que va cambiando son los polos, no el valor del cero. Y bueno, y así con una serie de reglas uno sabía estas curvas más o menos cómo trazarlas, cuál era el punto en donde se unían. Bueno, se podían hacer, había un conjunto de reglas para poderlas dibujar, porque no había cómo hacer los cálculos de polinomios de muy alto grado. Eso ha cambiado y pues obviamente ahora tenemos herramientas computacionales que lo pueden hacer por nosotros. Estamos viéndolo aquí en MATLAB y vimos anteriormente que podemos hacerlo un poco también a mano, incluso se puede hacer con la calculadora y que lo vaya dibujando. Entonces existen los medios computacionales. Claro, MATLAB es uno de los más avanzados en teoría de control y entonces la función RLocus hace todos los dibujos por nosotros. En esta clase entonces no aprenderemos las reglas de cómo dibujarlo, y más bien lo que haremos es utilizar la herramienta de MATLAB para poderlos dibujar. Eso sí, nos podemos aprender por lo menos dos dibujos que son muy sencillos. El de la función de primer orden. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces tenemos que el dibujo del lugar de la raíz es parte del valor del polo en lazo abierto en S igual a 1 y se va hacia la izquierda a medida que el valor de el parámetro K va aumentando. Es muy importante decir que todos los dibujos del lugar de las raíces que hemos hecho hasta ahora han sido calculados para los valores de K positivos, el valor del parámetro positivo. Y el comando de MATLAB RLocus de G también lo hace para los valores de K positivos. Se puede hacer esto también para valores de K negativos. En el caso de valores de K negativos, el RLocus partiría del polo de lazo abierto y se iría en sentido contrario hacia la derecha. ¿De acuerdo? Se iría hacia la derecha. Lo cual significaría que el sistema siempre sería inestable. Razón por la cual estamos usando los valores de K positivos. ¿De acuerdo? Para esta función que tenemos. Bien, otro dibujo del lugar de las raíces que es fácil de aprender es de un sistema de segundo orden sin ceros. Veámoslo. Parte nuevamente de los polos de lazo abierto en S igual a menos 3 y en S igual a 1. Se unen en la mitad geométrica entre 1 y menos 3 es menos 1, y a partir de allí se separan para formar polos complejos conjugados. ¿De acuerdo? Bien, siempre los sistemas de segundo orden sin ceros tienen este dibujo del lugar de las raíces. Nuevamente, esto está calculado para valores del parámetro K positivos. Si tuviéramos valores de K negativos, entonces este polo se iría hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y este polo sería hacia la izquierda. El sistema otra vez sería siempre inestable, ya que este polo siempre se iría a la parte de los polos positivos y sería inestable. Pueden existir casos en donde, a pesar de escoger K positivos, el sistema nunca entre a la zona estable. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta planta, pero tenemos estos polos, ¿de acuerdo?
Claro, si hacemos el lugar de las raíces, entonces vemos con k positivos que empieza en 3, en 1, según en la mitad geométrica que es el 2, y se separan. Entonces no existe un valor de k positivo que haga que este sistema sea estable. ¿De acuerdo? Si estamos diseñando un control proporcional, la respuesta sería este control proporcional no estabiliza el sistema. Podemos ver que los k negativos tampoco, porque el k negativo, este polo seguiría siendo siempre positivo. Este sí podría entrar a la zona estable, pero siempre tendríamos uno inestable. Entonces los k negativos tampoco, es decir, un control proporcional no solucionaría el problema de estabilizar este sistema en lazo cerrado. Habría que buscar otro controlador. Por ejemplo, empezaremos a dar pistas de los controladores PI, PD y bueno, otros tipos de controladores, o se pueden desarrollar de forma algebraica. Bien, entonces más o menos que nos quede esa idea en cuanto al lugar de las raíces, que es un dibujo en el cual podemos ver el lugar de los polos del sistema de lazo cerrado a medida que cambio un parámetro. En este caso, el parámetro que estoy cambiando es justamente el controlador, que es una constante. Bien, después tendremos que tener en cuenta esta ecuación. La idea es que yo puedo representar mi ecuación característica, es que es 1 más k por g, cuando la igualo a 0 encuentro los polos. Entonces yo puedo despejar g de aquí. Entonces me queda g, paso el 1 al otro lado y divido la k, igual g de s igual a menos 1 sobre k. ¿Qué hago de esta manera? Tengo entonces dos opciones. La idea es que g de s, ¿de acuerdo?, está en el plano complejo, una función evaluada. Y para que un número complejo sea igual a esto, del otro lado, tiene que cumplirse dos cosas. Que sus magnitudes sean iguales, o sea, que la magnitud de g de s sea igual a la magnitud de menos 1 sobre k, y que sus ángulos sean iguales. Es decir, que el ángulo de g de s sea igual al ángulo de menos 1 sobre k. ¿De acuerdo? Esto produjo varias cosas, varios análisis adicionales, sobre todo cuando eran gráficos. Entonces, uno de los primeros análisis era que como k pertenece a los reales, entonces realmente el ángulo de esto, de esta parte de acá, siempre era 180 o menos 180, incluso sus múltiplos impares, ¿no? Pero siempre el ángulo era más o menos 180. Entonces, ¿eso de qué sirvió? Pues básicamente era para saber si un punto pertenecía o no al lugar de las raíces. Por ejemplo, volvamos a MATLAB. Supongamos nuestra función simple de primer orden, esta de aquí, y supongamos que, bueno, podemos dibujar el lugar de las raíces, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí. Quisiéramos saber si un punto de este plano pertenece al lugar de las raíces. Bueno, aquí es muy sencillo porque estoy viendo que los únicos puntos que pertenecen al lugar de las raíces son los que están sobre esta línea. Bueno, entonces, pues de antemano, porque lo dibujé, lo sé. Pero si yo no sé el dibujo, puedo saber si el punto pertenece o no al lugar de las raíces usando el argumento. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente, digamos que quiero saber si el punto menos 1 más J1, ¿cierto?, que esté por aquí en la parte compleja, pertenece al lugar de las raíces. Entonces debería hallar el ángulo de ese punto, evaluar la función en ese punto. Entonces podría poner aquí, en lugar de la S, entonces reemplazo menos 1 más J1, que en MATLAB puede escribirse como 1i en esta versión de MATLAB. Y miro qué ángulo tiene eso. Si ese ángulo me da más o menos 180, ¿de acuerdo?, entonces ese punto sí pertenece. Si ese ángulo no me da ni más 180 ni menos 180 o sus múltiplos impares, entonces ese punto no pertenece al lugar de las raíces. Entonces aquí el ángulo me va a dar en radianes, entonces pues para facilidad mental y que podamos ver que si es correcto el podríamos entonces multiplicar por 180 y dividir entre pi. Nos da un ángulo de 153
.43, lo cual no es 180, por lo tanto ese punto no pertenece al dibujo del lugar de las raíces. Es decir, no hay un valor de K que lleve el polo del lazo cerrado a -1 más JI. ¿Y qué pasará si existirá un valor de K que me lleve el polo a -1? Por el dibujo sé que sí. Digamos que no tuviera el dibujo, porque es muy complejo el dibujo y aún no lo he hecho, y entonces quiero saber si ese punto se puede lograr. Reemplazo la S por -1, ¿de acuerdo? Y reviso el ángulo. Me da 180. Es decir, ese punto sí pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se usaba esta ecuación de aquí abajo. ¿De acuerdo? Para saber si un punto pertenece o no al lugar de las raíces. Pues esa parte de esa ecuación casi no la usamos ahora porque pues tenemos el dibujo y pues con el dibujo nos damos cuenta qué punto pertenece o qué punto no. ¿De acuerdo? Más utilizamos esta primera ecuación de aquí. Esta primera ecuación de aquí, que son la magnitud de G de S igual a la magnitud de 1 sobre K, me sirve para saber con qué valor de K llego a un punto determinado del espacio, pero determinado por el lugar de las raíces. Es decir, vamos nuevamente al root locus de la función de primer orden. Entonces, este sistema es inestable en lazo abierto y a medida que aumento el valor de K, puedo volverlo estable. Ok, ¿a partir de qué valor de K el sistema se vuelve estable? Pues una vez pase de aquí, que es el origen del plano S, una vez pase de aquí hacia allá, entonces podré decir que volví el sistema estable, porque ya los polos son, el polo es real negativo. Bueno, ¿y cómo hago eso? Pues quiero saber con qué valor de K llego aquí al origen inicialmente, para saber que después de ahí vuelvo estable el sistema. Entonces simplemente evalúo la función, la magnitud de la función en ese punto que es el origen. Entonces, evaluemos ya no con el ángulo, sino evaluemos la función en S igual a 0. ¿De acuerdo? Obviamente, como lo ven aquí, me da 1 sobre -1. ¿De acuerdo? Ese valor de 1 sobre -1, ¿de acuerdo? Pues me da -1. Lo que significa que 1 sobre K, con K igual a 1, esto me da -1. Esto de aquí adentro del valor absoluto. Ok, entonces un K de valor 1 me llevará el sistema a ese punto. Revisemos a ver si eso es verdad. Entonces podemos calcular el lazo cerrado. Recuerden que G es esto y que el lazo cerrado sería igual al feedback de K, pero supongamos que K vale 1 por G con realimentación unitaria. Claro, cuando el valor de la ganancia del control proporcional es 1, el lazo cerrado queda 1 sobre S, es decir, el polo se ubica en el origen, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en este momento el sistema no es estable, pero si sigue aumentando K, entonces el valor ya pasará a ser parte de los estables. El valor del polo será negativo y el sistema será un sistema estable. Miremoslo, ¿qué pasa entonces si el valor es 1.1, por ejemplo? Claro, ya el polo está en menos 0.1, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta función de aquí arriba se utiliza para saber con qué valor de K el polo se ubica en algún punto, ¿cierto? Dentro del dibujo del lugar de las raíces, ¿de acuerdo? Bueno,